El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Muy buenas noches, llegamos al lunes 5 de mayo del año 2025. Qué placer que todos ustedes se informen con nosotros, así también a quienes recién se están conectando a través de nuestras plataformas digitales. Soy Graciela Rajo, vamos con los titulares. Iniciamos con el detalle. Por incumplimiento de deberes, entre otros delitos, fueron detenidos empresarios de buses y de microbuses. La Mesa Nacional de Transporte ya reaccionó a todas estas capturas. Alexander Sorto, empresario de la Ruta 205, Abel Reina de la Ruta 125 y 140 de San Martín, Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la Ruta 202 de Aguachapán, Nelson David Moreno, empresario de la Ruta 79 de La Libertad, han sido detenidos acusados de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión, según informó la Policía Nacional Civil. Representantes de la Mesa Nacional de Transporte aseguran que cumplieron con la disposición del Ejecutivo, por lo que piden su liberación. Que son parte esencial y un eslabón muy importante en la coordinación para seguir dando servicio también a la población, pues sean liberados, ¿verdad? Le pedimos de favor a las autoridades que reconozcan también el esfuerzo de los compañeros. Dicen que uno de los inconvenientes que tuvieron fue el poco tiempo para coordinar con sus colaboradores luego de que el gobierno cambiara el acuerdo, que en un inicio era solo para la zona occidental. Y la reunión ha terminado prácticamente a las 11:15 de la noche, donde hemos empezado a comunicarle a todos los compañeros, los que nos lograron atender el llamado, para que este día se comenzara a dar un servicio de manera gratuita a nivel nacional, como lo hemos hecho. Esto evidentemente nos iba a causar algún nivel de descoordinación y sobre todo cuando el anuncio lo desconocíamos. Transportistas se comprometieron a continuar brindando el servicio con normalidad y gratuito a nivel nacional durante 7 días, incluyendo las rutas de los empresarios detenidos. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Carla Araniva. Bien, y luego de estas capturas, el presidente de la República, Nayib Bukele, advirtió a los transportistas que si intentan seguir afectando al pueblo, enfrentarán las consecuencias. En su cuenta de Facebook, el mandatario publicó que se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar al país con paros de transporte. El Salvador ha cambiado y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana en todo el país, tal como fue acordado. El gobierno les pagará hasta el último centavo, no tienen motivos para no hacerlo, o bien intenten seguir afectando al pueblo y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden, enfatizó el mandatario. Y el conductor de un bus de la Ruta 201 que hace su recorrido de Santa Ana hacia San Salvador y viceversa fue multado con $150. Esto por alterar las tarifas autorizadas por las autoridades, ya que el motorista iba cobrando el pasaje a los usuarios, ignorando la orden de no hacerlo, ya que del 5 al 11 de mayo el transporte colectivo es gratuito en todo el país. Y mientras tanto, los representantes de la Mesa Nacional del Transporte se refirieron a esas medidas implementadas por el gobierno tras el cierre en la carretera panamericana que se ha prolongado por lo menos hasta el 11 de mayo. El 100% de rutas están trabajando, con la única diferencia de que algunas rutas tuvieron ciertos inconvenientes por el tema laboral. O sea que el motorista quiere estar seguro de que se le va a solventar su día de trabajo. Representantes de la Mesa Nacional de Transporte aseguran que pese a las dificultades que se registraron al inicio de la jornada laboral, el servicio se continúa brindando con normalidad. Recordemos que ha sido un día atípico, que no ha sido tan con tiempo anunciado, sino que fue de un momento a otro y que, quieras o no, pues sí han habido algunos contratiempos, pero que se han ido superando. Regalado agregó que a los usuarios que se les cobró el pasaje les fue devuelto el dinero. Se les ha pedido a los compañeros pues de que
colaboremos en el sentido de dar lo mejor servicio que podemos dar. Con el cierre del tramo de Los Chorros son hasta 7 horas de recorrido que hacen los motoristas que se trasladan de San Salvador a la zona occidental y viceversa, algo que ha significado un gasto de diésel extra que ronda entre los 6 y 7 galones. Nosotros hemos hecho un planteamiento, en este caso al gobierno, de cuánto es aproximadamente el consumo que tenemos diario de combustible, mano de obra, compromisos bancarios y pago administrativo, sin poner prácticamente un negocio que tendríamos que tener como una ganancia, ¿verdad? Son entre $150 y $200 los que se gasta diariamente por unidad que hace recorrido urbano, mientras que los que se dirigen a Occidente, el costo es mayor. Este es un informe de Marcela Rivera. Y es que paradas de buses aglomeradas y muy pocas unidades brindando el servicio fue lo que se vivió en el primer día del transporte colectivo gratuito. Y este fue el panorama en los diversos puntos de la capital. Así amanecieron distintas paradas del transporte público en la capital, completamente abarrotadas de usuarios, generándoles complicaciones y retrasos a los salvadoreños. En las cercanías de la Plaza Salvador del Mundo, algunos expresaban que tenían más de 1 hora intentando abordar una unidad, pero por lo lleno que estaba, les era imposible. Desde 1 hora tengo y no he podido irme porque esto está colapsado de gente. Cuando yo he querido subirme, ya la gente ya está bien topado. De terminal a terminal, desde las 5 ando volteando. ¿De dónde viene? De Panchimalco. ¿Y va hacia dónde? A Santa Elena. Mientras que en la terminal de Occidente los usuarios hacían largas filas esperando un autobús. Debido a la tardanza, algunos hasta se planteaban tomar otras medidas para llegar a sus destinos. Quizás vamos a tomar la opción de irnos para Teos, de ahí agarrar uno para Armenia, y de Armenia agarrar un pica, porque yo voy hasta Izalco. Pero quizás así me va a tocar como conejito brincar. Esta es hora que tengo que estar ya casi llegando a Sonsonate, pues, a los superiores para que me esperen, porque voy a llegar tarde como no hay transporte. Es que no están todos, este tiempo que estuviera lleno hay, pero miren. Y es que la población denunciaba que se había reducido la cantidad de unidades brindando el servicio tras la medida del pasaje gratuito, por lo que las paradas habían colapsado. Conductores del transporte público piden al gobierno se reconozca el trabajo que realizarán durante esta semana. Que nos tomen en cuenta nosotros en el pago también, porque nosotros estamos de choto también. Y vamos a pasar 8 días sin ganar nada. Pues modo, le digo, vamos a toparle todos en la cama, todos en el suelo. Le digo. El cierre de Los Chorros afecta directamente a 70,000 vehículos que circulan a diario por la zona, pero influye en la movilidad prácticamente a nivel nacional. Con imágenes de Carlos Clay y Juan Castellanos, un informe de Carla Araniva. Y es que debido a la complejidad de todos esos trabajos se va a mantener el cierre en la zona de Los Chorros. Las autoridades de obras públicas dieron una actualización. Los trabajos de estabilización del talud que colapsó por 2 veces en Los Chorros está siendo intervenido. El ministro de Obras Públicas señaló que podría demorar porque el material es difícil de trabajar. Yo sé que muchas personas, por ejemplo, se preguntan, bueno, ¿y por qué no dinamitan, por ejemplo, la montaña? ¿O por qué no hacen una actividad similar que pueda reducir los tiempos? Hemos hablado con todas las empresas que tienen explosivos en el país, hemos hablado también con empresas internacionales y por el tipo de arena que tiene el estrato de la montaña, del talud, que de alguna manera ha tenido ciertos colapsos, no se puede realizar esta actividad. Incluso tiene un riesgo de que lo podemos dejar incluso más inestable. Proyectan habilitar el paso hasta el domingo 11 de mayo. Las alternativas son la calle Comasagua, calle El Boquerón y el Boulevard Constitución. Todas las opciones tienen más del doble de kilómetros de distancia. Sabemos que en este momento se pueden generar complicaciones en el tráfico vehicular porque, es decir, si uno revisa la ruta desde el desvío de Opico hasta llegar a Las Delicias, son 14.7 kilómetros los que hay que recorrer. Pero si uno se va por la carretera de Quesaltepeque, por el Boulevard Constitución, prácticamente es el doble de la cantidad de kilómetros de recorrido. Entonces eso implica más tiempo. Los trabajos que se ejecutan son la inclinación de los taludes que representan riesgo para los automovilistas,
obras de drenaje y anclajes activos de entre 20 a 35 metros de profundidad. Este es un informe de Moisés Bonilla. Mientras tanto, las personas que residen en las cercanías del tramo de Los Chorros deben de caminar más de una hora incluso para poder salir hasta el sector de Las Delicias en Santa Tecla y así poder abordar una unidad del transporte colectivo. Desde que inició el cierre en la carretera panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, decenas de personas han tenido que caminar varios kilómetros. Algunos señalan que el tiempo que se tardan en desplazarse a pie ronda entre 1 o 2 horas, pero les toca hacer este sacrificio por la necesidad de llegar temprano a sus trabajos. Nosotros del Poliedro nos dieron raya hasta ahí a Colón. Y de Colón hemos caminado 1 hora con 20 minutos hasta aquí, sudando con todo, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Estamos fregados, estamos fregados por la vez que salta ahorita está lleno de cosas. Porque va a tocar venirlos a pie todos los días. Entre los afectados se encuentran adultos mayores, quienes dicen que es difícil tener que caminar distancias tan largas. 1 hora y media, sí, desde la báscula. ¿Cómo les está afectando? En gran manera, porque los jefes no comprenden esto, entonces hay que arriesgarnos. Y ahí está problemática que no quieren dejar pasar, pero la calle está un poco libre. Ya el derrumbe lo quitaron parte de eso y ya podemos pasar más o menos. Estos salvadoreños esperan que el gobierno los ayude brindándoles transporte, ya que muchos residen en las cercanías de la zona donde se ejecuta el proyecto de construcción. Era bueno, ¿verdad?, que dieran un transporte por lo menos para la gente de ahí de Colombia, de esa zona, para que se nos facilitaría bastante llegar acá, ¿verdad?, porque hemos caminado desde Colón prácticamente. Y sería bueno que tomaran esa acción, ¿verdad?, con la población, en beneficio de la población, en sacar un transporte por lo menos cada hora de Colón hacia acá Santa Tecla. Estas personas dicen que continuarán caminando hasta que habiliten el paso en la carretera Los Chorros, ya que si salieran por el lado de San Juan o Pico, se demorarían 4 horas o más en llegar hasta su destino. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y es por eso que queremos compartir con todos ustedes algunas de las rutas alternas que puede tomar, por ejemplo, para el ingreso y la salida de San Salvador. Una de ellas es Calle al Volcán, el Boquerón. La otra es el Boulevard Constitución, la calle Comasagua y además la carretera al Puerto de la Libertad, así como la carretera Troncal del Norte. Lleva tu cocina al siguiente nivel con Mave. Nuestra tecnología Ultimate Cooking transforma cada receta en un éxito. Cocina mejor, cocina Mave. Lluvias. Y previo a la época lluviosa, el Ministerio de Salud está tomando diferentes medidas, esto para poder evitar el incremento de las enfermedades. El ministro de Salud dijo que ya se están preparando ante la llegada del invierno, tomando medidas para evitar la proliferación de zancudos. El año pasado se registró la muerte de 7 menores de edad por dengue y más de 600 casos positivos de la enfermedad. Combatir al zancudo adulto con la fumigación, al zancudo en su fase larvaria con la abatización, los sitios de proliferación de estos zancudos que son los criaderos de zancudos. Los zancudos se contagian de personas que están padeciendo la enfermedad, entonces es muy importante detectar las personas oportunamente. Estas personas deben de ser tratadas y tomar las medidas de consideración. Por otra parte, usuarios continúan resintiendo la falta de medicamentos en los hospitales. Alaví mencionó que la institución tiene el 95% de abastecimiento. Sin embargo, en algunos casos no se cuenta con los medicamentos porque no corresponde al nivel que tiene la unidad de salud. Definitivamente una terapia oncológica no se va a encontrar en una unidad de salud. Un medicamento antiarrítmico probablemente no se encuentre en una unidad de salud, sino que se puede encontrar en un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel. Entonces es muy importante comprender la dinámica de funcionamiento por niveles de los hospitales. Siempre existe cierto grupo de medicamentos que está en constante flujo. Por el momento, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias se mantienen en la zona segura, dijo el funcionario. Sin embargo, no descarta que en las próximas semanas estas podrían incrementar. Un informe de Carla Araniva. En BAC reimaginamos la banca para ti.
Solicita tus productos digitales de manera rápida, sencilla y sin complicaciones desde la banca móvil. Ahora les comentamos que una canícula estaría afectando al país durante el mes de julio, según lo adelantó el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, por lo que pidió a los productores de granos básicos demorar la siembra hasta después del episodio climático que se caracteriza por un incremento en las temperaturas mientras reducen las lluvias. El funcionario dijo que la información la ha recibido por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, con la llegada del invierno, las autoridades también ejecutan el plan de mitigación de daños. Veamos qué es lo que este contempla. Riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos son algunas de las consecuencias del invierno. El plan de mitigación de daños a nivel nacional se encuentra en marcha. Limpieza de tragantes y quebradas y el perfilado de taludes son algunas de las acciones implementadas por Protección Civil. Que aunque deja de llover, la humedad nunca la pierde en estas quebradas. Entonces, siempre hay maleza, siempre hay, digamos, material orgánico que cuando vienen las primeras tormentas, con las primeras crecidas, se desprende y eso genera algunos taponamientos. Entonces nos ocupamos de hacer esa limpieza. Se han limpiado también algunos tragantes. Las autoridades señalan que las condiciones climáticas neutras se mantendrán hasta agosto o septiembre. Se espera que durante la época de transición las tormentas se registren en su mayoría por la tarde y noche. Estaríamos en condiciones neutras, es decir, que no vamos a tener ni niña ni niño por lo menos hasta agosto o septiembre. Eso no significa que no va a llover, claro que va a llover, porque lo que tendríamos son condiciones neutras que dejan mucho calor por la mañana, tormentas por la tarde-noche y así sucesivamente. Hasta allá por octubre, noviembre, cuando termina o se desactiva, mejor dicho, la temporada de huracanes, podríamos llegar a tener hasta 4 tormentas tropicales. Es importante que la población tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Colaborar con la limpieza de desagües, canaletas y sistema de drenaje. Evacuar lugares de alto riesgo a inundaciones. Evitar cruzar ríos o quebradas durante las tormentas y conducir con mayor precaución. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Por otra parte, el proceso de búsqueda del profesor Enrique Aguilar Peña en el volcán Chinchontepec fue suspendido y entregado ya a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil para que continúen con la investigación correspondiente. Peña fue reportado como desaparecido tras participar en una caminata el pasado 18 de abril. El director de Protección Civil se refirió a los protocolos de búsqueda. Los procedimientos, incluso internacionales, dictan que al menos 72 horas debería buscarse y de hacer todo lo necesario por encontrar a la persona viva. Si a 72 horas no hay oportunidad o no ha sido, digamos, positiva la búsqueda, se puede seguir con 72 horas más y es lo que se hizo a fin de encontrar marcadores naturales. Identificar si hay perritos en las zonas que puedan moverse por el olor a descomposición del cuerpo. Aún así no se encontró nada. En ese preciso momento se determina trasladar la situación a las autoridades judiciales, porque ya no es un tema de emergencia. Vamos con más información. Al menos 4 personas lesionadas fue el saldo de una racha de accidentes que se registró en las últimas horas. 2 personas que se trasladaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras perder el control y derrapar sobre el pavimento cuando transitaban en la calle Antigua Ahuizúcar, en las cercanías del Paso del Jaguar, en San Salvador. Ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados hasta un centro hospitalario. Mientras que en la Alameda Juan Pablo II y Avenida España, un motociclista arrolló a un peatón que se cruzó la calle cuando el semáforo estaba en verde, según la información que brindó a los socorristas. Otro percance vial ocurrió en el kilómetro 7,5 de la carretera Troncal del Norte, donde una unidad del transporte colectivo impactó contra un árbol que cayó sobre la vía. El conductor del microbús fue atendido en el lugar por comandos de salvamento. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero. 8:58. Imágenes en vivo desde el Boulevard Constitución a la altura de La Gloria en el redondel Jorge Shafik Handal.
fuerte congestionamiento vehicular, recordando que esta es una de las rutas alternas que los salvadoreños están tomando para no transitar por la carretera panamericana, específicamente en el tramo de Los Chorros, que se encuentra cerrado prácticamente, así como se dice, a vuelta de rueda, cuando son las 8:58. Tómenlo en cuenta. Laboral, la migración y además la limitada capacidad formativa ha influido en la cantidad de personal de salud que poseen los países del continente americano. 14 de 39 países de las Américas enfrenta escasez de médicos, enfermeras y parteras. Las proyecciones para 2030 son que existe un déficit entre los 600,000 y 2 millones de trabajadores, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, en El Salvador, especialistas como los geriatras son pocos. A nivel nacional se tienen 19 profesionales versus a una población de más de 500,000 de adultos mayores, mientras que ortopedas activos son un poco más de 50. Es por lo tanto, nosotros hacemos el llamado a las autoridades que se tome cartas en el asunto. Sabemos nosotros que como país no estamos exentos de esta situación y pues es importante que tomemos y que demos nosotros una propuesta y una alternativa a la población. El estudio detalla que la mayoría de personal de salud ronda entre los 35 y 44 años de edad, que aunque podría catalogarse como una fuerza laboral joven, en países como Estados Unidos y Guatemala, cerca de la mitad de los médicos tienen 55 años o más. Las universidades, los diferentes espacios donde se generan a residencias y especialidades médicas, y así como las instituciones también que los utilizan, sería importante sentarnos juntos y establecer un plan para poder darle respuesta a esta necesidad y que pues el futuro no nos tome por sorpresa, sino nosotros estar ya listos para responder ante estas situaciones. La solución propuesta por la organización es fortalecer los sistemas de información de recursos humanos para la salud, para que puedan... De esta manera nosotros finalizamos Noticiero Hechos edición estelar. Gracias por su sintonía. Se quedan con Pizarrón Deportivo. Que descansen. El siguiente programa es clasificación D para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y